sentido. Y es que el problema del empleo es fundamental en este momento en el país y tiene que ver con la precariedad del empleo. 6 de cada 10 empleos nuevos que se crean son en el sector informal. O son independientes o es trabajador de empresa familiar no remunerado, ¿no? O sea, lo que se crea en el sector moderno es la minoría del empleo que se crea. Y este empleo que se crea en el sector moderno carece prácticamente de protección sindical porque no se aprueba la ley del trabajo. Una ley que permita siquiera poder eliminar el despido arbitrario, contestar el despido ante un juez, lo cual se puede hacer en cualquier país desarrollado, en la mayor parte de los países de América Latina y no se puede hacer en el Perú, y al mismo tiempo que dé garantías para la negociación colectiva, lo cual permitiría que en el sector formal al menos los ingresos subieran en algo, ¿no? ¿Qué porcentaje de trabajadores pertenecen al sector formal? Aproximadamente el 25% de trabajadores, ¿no? ¿Estamos seguros? Aproximadamente de 23 a 25% de trabajadores. O sea que hay un 75% de trabajadores que no están. Así es, el problema del trabajo en el Perú no solo es su dificultad para existir, sino una vez que existe su precariedad, ¿no? ¿Cómo puede el gobierno cambiar eso? El gobierno, para empezar, puede dar una ley general del trabajo. El oficialismo ha trabado, junto con la derecha económica en el Parlamento, la ley general del trabajo que restituya algunas garantías básicas. Asimismo, existe el tema del salario mínimo, ¿no? Que existe en todo el mundo. Y que no es un sobrecosto, como dicen los empresarios, y que está bastante deteriorado en el país. Uno de los más bajos de América Latina es $155, me parece, en el Perú, en este momento el salario mínimo, que es una cosa que el gobierno podría colaborar aumentándolo. Ha sido uno de los reclamos fundamentales del paro del 9 de julio. ¿El gobierno podría aumentar el salario? El salario mínimo, por supuesto. El salario mínimo se da por... ¿Pero el gobierno es un empleador? O sea, ¿puede aumentar el salario público en el sector el gobierno público? El salario mínimo en el sector público, pero... No, el gobierno tiene la potestad de aumentar el salario mínimo, por supuesto que sí, desde siempre en este país, por lo menos desde hace varias décadas. Y es una de las formas, es una herramienta para regular la economía. Entonces yo creo que hay un problema de política laboral serio a afrontar, ¿no? Y luego, en el tema del petróleo, yo creo que hay dos cuestiones que no solo tienen que ver con el petróleo, sino que tienen que ver también con el gas y con el cambio de nuestra matriz energética, ¿no? En el tema del petróleo, nosotros tenemos compañías que producen el barril de petróleo entre 10 y 12 dólares de costo de producción. Y el precio mundial ha llegado a ser 140, ahora está en 125, 123 me parece. Bueno, esa diferencia, el resto de países de América Latina la cubre de dos maneras. O les pone un impuesto a la sobreganancia, más allá de lo que era su expectativa al realizar la inversión, o les señala que para el consumo interno el barril de petróleo debe tener otro precio. Con lo cual, nuestros vecinos no pagan, ni siquiera Chile, lo que nosotros pagamos por el barril de petróleo, ¿no? Aquí no se toma ninguno de los dos caminos, ni el impuesto a la sobreganancia petrolera, que es enorme en este momento la sobreganancia, ni la regulación del precio para el mercado interno. Y por otra parte el tema del gas, que es una cosa que se ha extrañado en el discurso. En el tema del gas se nos han dicho muy pocas cosas. No se nos ha dicho, por ejemplo, si está asegurada la producción de gas para el consumo interno, que es una cuestión fundamental. Y cómo es la relación con la venta del gas al exterior, en este caso a México y a California, que son los contratos que las empresas que explotan el yacimiento gasífero han ya firmado, ¿no? O sea, ¿cuánto se va a exportar? ¿Cuánto se va a dedicar al consumo interno? ¿Qué expectativa de explotación tenemos para ver si está asegurado el abastecimiento interno, que es fundamental? Y lo segundo, el tema geopolítico. ¿Se va a vender gas a Chile? ¿No se va a vender gas a Chile? Que se discuta eso abiertamente, ¿no? Se rumorea, se habla del tema detrás de la puerta, bajo la mesa, pero no se habla abiertamente, ¿no? Entonces, esos me parecen temas fundamentales respecto del gas, y ahí sí hemos extrañado que el presidente de la República, por la posición que ocupa, siente un punto de vista, ¿no? Aldo, si el gobierno puede subir el salario mínimo, ¿por qué no lo hace? Si eso le daría mucha más popularidad, pasaría del 26% de aceptación. Es que un poquito lo que ha analizado Nicolás. Nicolás, ¿tú has manejado una empresa alguna vez? ¿O has trabajado siempre profesor, consultor? ¿Has manejado una empresa? Es muy complicado. O sea, los costos que tienes dentro de una empresa con la actual ley
es casi imposible. O sea, tú no le puedes pedir uno de mediana empresa, de pequeña empresa, que pague CTS, que dé 2 vacaciones, que dé 30 días de vacaciones. Eso no maneja, no va con la realidad. Entonces, si endureces el tema laboral, lo que vas a tener es menos empleo. O sea, una de las razones que tenemos tanta informalidad en este país y no se quiere entender es que Velasco se endureció demasiado el tema laboral. Se abrió un poquito en la época de Fujimori, pero muy poquito. Igual el costo del despido es muy alto. Las CTS, tienes una serie de cargas, claro, son muy bonitas sobre la ley, pero no se cumplen. Entonces, mientras tengas esas cargas, lo que vas a tener es un montón de gente que va a preferir 1000 veces trabajar en la informalidad, porque él es negocio trabajar en la informalidad y no le es negocio ser formales. Hasta que no entendamos eso, vamos a tener esta informalidad tremenda, que es la peor forma de esclavitud. Entonces, el tema de la MIPE me parece muy importante. El salario mínimo, mira, el salario mínimo en primer lugar no es un factor que nos afecte a todos. En realidad tú puedes subir el salario mínimo y es un porcentaje muy pequeño de la población. Es un marcador importante, es evidente, pero no nos afecta a todos. A la mayor parte de los que estamos aquí presentes que suban el salario mínimo no va a impactar en nuestro ingreso. Si tú pones el salario mínimo muy alto, lo que generas es que la gente pague en negro, pague menos. Entonces, es bastante relativo el poder del salario mínimo. Esto no es Estados Unidos, que tú dices, bueno, páguese $7 la hora y todo el mundo paga $7 la hora. Acá no. Bueno, y a los inmigrantes no. Sobre el tema de las sobreganancias petroleras, a ver, este no es un país que genere gran cantidad de petróleo. Necesita inversión en petróleo. Entonces, si tú te pones muy exquisito y te pones a ponerle impuestos extraordinarios a las empresas que vienen de afuera, simplemente no vienen. Esto no es Arabia Saudita. Acá tienes que ir a buscar el petróleo en la selva y es un petróleo pesado, es un petróleo complicado. Me parece que el marco tributario es bastante razonable. Mira, les cobran 30%, pagan 8% por distribución de utilidades, 4% si dividendos, estás en 42% de base tributaria. Me parece que es casi la mitad, está bastante bien. Entonces, yo creo que por ahí sería matar la gallina de los huevos de oro. No hay que... Aparte, es un negocio cíclico. Así como tiene sobreganancias, también tiene pérdidas. Entonces, el día que ellos tengan pérdidas, que el barril de petróleo sea bajo, que tengan crédito fiscal. Te va a decir, bueno, tú me cobraste mal cuando yo tenía, ahora cóbrame menos cuando yo no tengo. Jaime Cáceres.